dólar en esos países, que era eso. Esa es la lucha que nos convoca. Dado que los cuatro son amantes del debate y el análisis, yo les pido que intentemos aterrizar las intervenciones en el punto en el que queremos debatir, que es el de la sociedad digital. Preparándome este panel, le encontré un artículo interesantísimo de la Universidad de Harvard, que evidenciaba cómo, con datos y estadísticas, Donald Trump, habiendo invertido mucho menos en su campaña electoral, en la última, consiguió marcar la agenda y conseguir que la agenda de la candidata contraria, de Hillary Clinton, fuera totalmente negativa. Y demostraba cómo Trump había hablado de su muro, de seguridad, de bajar los impuestos y devolver trabajo. Y Hillary Clinton había hablado de Benghazi, había hablado de los escándalos de corrupción, había hablado de, no de puntos positivos, sino de negativos. Y cuando mira la inversión de las dos campañas, era extraordinario cómo, con tan poca inversión, relativamente, Donald Trump había conseguido marcar esa agenda de todas esas semanas que en el ET24, como en todos los medios de comunicación que se precian, seguimos con mucha atención. Me parece que era el presidente Aznar y el presidente Quiroga que hablaban del rol de los partidos políticos en campañas electorales. Me gustaría lanzarles la pregunta. ¿Los partidos hoy están entendiendo el nuevo lenguaje que tienen que utilizar, como por ejemplo lo entendió Obama en su primera elección, o lo supo entender Donald Trump haciendo una inversión estratégica para colocar y marcar la agenda? Señor Duarte. Algunos sí y otros no. En mi país hay un partido nuevo de este siglo que, bueno, comenzó a trabajar con el Big Data, comenzó a utilizar instrumentos modernos, y otros partidos se han quedado en el tiempo y van a hacer el trabajo de los antropólogos, se quedan en el futuro. Los partidos que no se actualicen, los partidos que no piensen en el 40% de los que votan, que son jóvenes, no tienen futuro. Y el esfuerzo que debemos hacer, lo que venimos de partidos históricos, es reconstruirlo en ese sentido. Es decir, ni tanto ni tampoco. Hay partidos que lo hacen y hay partidos, viejos partidos, que también lo están haciendo. Lo que yo sí quiero reflexionar muy brevemente es que todo lo que aquí hagamos, todo lo que aportemos, tiene el carácter de lo efímero. Los que van a cambiar son los que no están acá. Los que no están acá. Los que acá... Entonces, yo no puedo trabajar con Big Data. Y de los que están acá, de los adultos de mi país, hecho el trabajo, un 95% no sabe lo que es Big Data. Sin Big Data no se puede trabajar en política. Eso quería decir. Me parece a mí que en la historia de la humanidad tenemos evidencias de que aquellos progresos tecnológicos siempre han sido buenos. No tiene por qué ser contrario el efecto de esta era digital. Y quisiera poner el caso de Venezuela y de Ecuador. En ambos países se eliminó la libertad de expresión, la libertad de prensa y las libertades individuales. Había un casi monopolio de los medios de comunicación del Estado. Los medios independientes tenían temor de intervenir, porque iban a ser sancionados con multas que no podían pagar e incluso clausurados. ¿Cómo es que en Venezuela y en el Ecuador pudimos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión? A través de los medios digitales, a través de todas las redes sociales. Fueron mediante ellas que el Ecuador supo la corrupción de Odebrecht antes de que sea en Venezuela investigada. Y aquellos que denunciaron en el Ecuador fueron perseguidos y fueron encarcelados. Quiero entonces subrayar de que los instrumentos electrónicos, digitales, servirán para mejorar la democracia, servirán para consagrar la libertad, servirán para elevar la participación,
y para que tengamos una democracia mucho más representativa. Pero yo le voy a hacer de abogado del diablo. Estamos en el momento de más participación ciudadana, como usted decía, a través de las redes sociales o gracias. No, contestá vos que sos el que sabes. Bueno, pues entonces lo digo yo, señor Aznar, y luego... Toma. Señor Duval. Dos cosas. Primero, una matización. Porque se ha puesto el ejemplo de Trump y de Obama, y el ejemplo con los partidos. Pero Trump y Obama son exactamente dos candidatos que ganaron al margen de sus partidos. Por lo tanto, la determinación de los partidos, Obama ganó en contra de la candidata oficial de su partido, de lo que algunos llamaban la candidata inevitable, que volvió a ser candidata en las primarias, y por otra parte, Trump sí que ganó al margen de cualquier estructura partidaria. Por lo tanto, la determinación y la influencia de los partidos depende. Déjame decir dos cosas que quiero procurar si yo me puedo explicar un poquito bien y que se me entienda. Corrupción ha existido siempre, en todas las épocas y en todos los países. El problema de la diferencia de la corrupción ahora es la extensión de la corrupción y la dimensión de la corrupción. Y que los niveles de participación política son totalmente diferentes a los niveles reducidos que había en otras épocas. Porque la corrupción se reducía a determinadas áreas y a determinados sectores en muchas épocas. Segundo, problemas en los partidos políticos, en las democracias, ha habido también siempre. Si uno mira la Europa de los años 30 y analiza la crisis de Europa de los años 30, que llevó la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los años 30, y dice, ¿por qué se produjo eso? Por varias razones. Una, la más importante, una de las más importantes, es el desplome de los partidos centrales en los países centrales de la Unión Europea. Y eso es como consecuencia, pues, entre otras cosas, de las crisis de esos países, de la crisis financiera del 29, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso ha tenido. Lo que nunca se ha vivido es una revolución tecnológica de la dimensión y de la velocidad de la que estamos viviendo ahora. Y eso tiene una influencia absolutamente extraordinaria, que la puede tener en sentido positivo o no. No todas las revoluciones y los avances tecnológicos tienen por qué tener un contenido positivo. Y esta revolución es de tal magnitud que lo que yo digo y defiendo es que a las cosas siempre hay que darle un sentido. Y la revolución tecnológica no puede ser un objetivo en sí mismo. Y que por lo tanto el saber explicar, entender, valorizar con ideas, no con emociones, con ideas, lo que significa y lo que estamos viviendo es algo absolutamente capital para que la gente lo pueda entender y para que el mundo y las sociedades puedan tener una orientación correcta. Señor Duvalde, y luego Bueno. señor Quiroga. Quiero contarles algunas experiencias. No, pero no me cuente muchas, que si no sé qué... No, una hora nada más. Ah, bueno. Hora y media. Vos sabés que se hablan en todas partes, las redes de las que estamos hablando aquí, y se olvida de otras redes, que eran las que existían, las redes humanas. Las redes humanas eran propias de los partidos políticos que andaban por las barriadas de todos los países, hablando con la gente, transmitiendo sus ideas. Lo que han desaparecido son esas redes, las redes humanas, y esto es muy malo. Yo tengo alguna experiencia no personal, sino... ¿Por qué es muy malo? Es Porque muy- alguien podría decirle, eso es más fácil de corromper. Quiero contarles por qué. En realidad, la potenciación de las redes humanas con las redes sociales es extraordinaria. Es decir, antes tenía que ir la gente aisladamente, ahora va una persona de cualquier partido, ¿no?
y va a una barriada a hablar con la gente y todas tienen lo mismo, tienen un teléfono, tienen WhatsApp. Y la potenciación de las redes humanas, sin las cuales es muy difícil hacer política, es extraordinaria. Por eso yo abogo para que se entienda y se privilegie la idea de que los partidos políticos tienen que estar con la gente. Eso se llama redes humanas. El dirigente político que se esconde detrás de las redes sociales es un dirigente político que no sirve para lo que viene. Todo lo que queremos tiene una característica, tiene una etiqueta, es efímero. Efímero. Los que vienen a reformar todos son nuestros nietos, ni siquiera nuestros hijos, nuestros nietos, que realmente nos asombran a todos cómo manejan todo lo que tiene que ver con su era, con el manejo de lo digital. Son sus nietos, no somos nosotros. Gracias, Gustavo. A ver, cualquier persona acá, si alza su celular, retroceda 20 años. Para tener todo lo que hoy tenemos en el celular, había que llevar un par de baúles. Varias cámaras fotográficas, una blanco-negro, otra en colores, filmadoras, DVDs, todos los informes de Almagro impresos, había que tenerlo. Y ahora todo está en el celular. Imagínense todo lo que tenemos en el celular, que hace 15 o 20 años hubiera requerido un par de baúles para cargar. Es otro mundo, claramente, y ha cambiado. Para hacer un comentario sobre lo que ha pasado, no solo de Trump, Brexit y en el mundo desarrollado, está sucediendo que hay dificultades económicas en el mundo desarrollado, poblaciones mayores no tienen suficiente gente, hay automatización y es muy difícil ganar una campaña culpando al robot o culpando a Amazon o culpando a que Walmart te vende todo en línea. Es más fácil demonizar al otro, al que se lo ve diferente, al café, al latino que viene aquí a Estados Unidos, al musulmán que viene a Europa. Y esas campañas negativas con la amplificación de las redes son tremendamente poderosas. Como dice José María, no están basadas en razones, están basadas en movilizar esas emociones. Y ha sido efectivo. Yo nunca pensé que una campaña en Estados Unidos, donde uno generalmente hablando decía el demócrata trata bien a nuestra gente latina, el republicano quiere nuestros productos, ¿cómo hago para tener políticas migratorias demócratas y políticas comerciales republicanas? Y resulta que ahora está predominando el discurso donde no quieren ni a nuestra gente ni a nuestros productos, amplificando a través de las redes, es decir, tu problema en Ohio, en Michigan, no sé dónde, es que hay mucho latino que te manda producto barato o que viene acá y te quita los empleos. Ese es un gran drama que tenemos hoy y estamos en un momento crítico. Videgaray y Guajardo son dos ministros claves para el futuro de América Latina. Lo que negocien, bien o mal, en el nuevo marco comercial, después migratorio con Estados Unidos, va a bajar en cascada al resto de nosotros. Porque los acuerdos de México, copy-paste, Centroamérica, Dominicana, Chile, Perú, Colombia, en la medida que esos cambien, y cómo cambian y hacia dónde van, será determinante para el futuro nuestro. Lo último que concluyo en esto del uso de las redes y la demonización. A los amigos de Europa y de Estados Unidos, el demonizar y echar la culpa a otro no funciona. Pregúntenle a Venezuela. No funciona el decir toda la culpa es del imperio y todo el discurso y la perorata interminable. Y estamos sufriendo una suerte de discurso colonialista en reverso, donde en países desarrollados se está buscando estigmatizar o culpar a otro, al migrante, a la mano de obra barata, de dificultades que existen, cuando el desafío es cómo se responde para generar empleo en una sociedad globalizada, automatizada, informatizada, donde cada vez va a haber más robots, hasta en China, que seres humanos haciendo manufacturas. Bueno, siempre se ha pensado que las políticas públicas son las que hacen avanzar a las sociedades. A mí me parece que en el mundo contemporáneo la tecnología está avanzando más rápidamente que las políticas públicas, no solo en el campo de la economía, en el campo de la sociedad, en el campo de la política, sino también en la resolución de una serie de problemas que ha tenido América Latina y cada uno de nuestros países. Toquemos el tema del populismo.
Las redes sociales permiten a todos los individuos, cualquiera sea su clase social, constatar lo que hacen los políticos o lo que dicen los políticos, ver si es cierto y si es correcto. Y ese es un avance enorme de fiscalización que no se había dado en la historia de la humanidad. Las redes sociales o los instrumentos tecnológicos permiten a los pobres, sin duda, a los ricos y a la clase media, pero les permite a los pobres multiplicar sus posibilidades de hacer negocios en economía informal, en el campesinado, en artesanía, en la prestación de servicios. Esto para seguir abogando de que la era digital le ofrece una enorme oportunidad a la democracia y a los partidos políticos para perfeccionarse, para ser organizaciones más participativas, más democráticas, más conectadas con la gente, que es el ideal que ha venido buscando a través de toda la historia de la democracia de miles de años ya, que ha venido buscando pues todos aquellos que nos interesan los problemas de la sociedad, los problemas del país y los problemas en este caso, de nuestros hermanos latinoamericanos de Venezuela. En ese proceso de creación de opinión pública y de ser conocido en el mundo de la comunicación como los frames, decía el informe que leía y al que hacía referencia antes, que en el inicio de la campaña electoral en Estados Unidos, quien marcó la agenda, quien marcaba lo que se trasladaba a la opinión pública, era CNN, The Washington Post, The New York Times y a partir de ahí los grandes medios de comunicación. ¿Saben quién fue el medio de comunicación que acabó marcando esa agenda de opinión pública al final de la campaña electoral de acuerdo a ese informe? Una página web conservadora que se llama Breitbart. Esa página web estaba dirigida por, hasta hace poco, asesor estratégico del presidente Donald Trump, que ahora ha dejado la Casa Blanca para irse a hacer, y se me permite el análisis periodístico, bullying a aquellos conservadores en el Congreso que no son lo suficientemente conservadores pro-Trump. ¿Cuál es la relación que un partido político de larga trayectoria, con una apuesta democrática inequívoca, tiene que tener con los medios de comunicación? Porque antes no sé quién de ustedes hablaba de medios de comunicación. Los tradicionales están quebrados, a excepción probablemente de 2 o 3 que hayan sabido adaptarse. Pero en España el país tiene profundos problemas económicos. Y en España quien está marcando la agenda hoy son 2 portales, uno a la derecha y otro a la izquierda, que son los que están sobreviviendo y lo hacen exclusivamente a través de las redes sociales y de la información digital. ¿Cuál debe ser, y empiezo por el señor Aznar, el rol del partido político en relación con los medios de comunicación, con este panorama tan cambiante, de grandes medios en profunda crisis y altísima dependencia de la publicidad institucional, y los nuevos medios que atacan a lo que se conoce como el establishment para imponer una agenda que no es la esperada? Supongo que los partidos utilizarán todos los instrumentos posibles a su alcance para intentar salir lo más ilesos posibles de los problemas que puedan tener. Pero yo quiero decir una cosa, porque escuchando a Osvaldo, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, de las bondades de eso que estamos viviendo, pero no olvidemos de la capacidad, nunca en la historia de la humanidad probablemente, las voluntades, las personas han sido más susceptibles de ser manipuladas que ahora. Es decir, que eso que algunos llaman el mundo de la posverdad y otros llaman, simplificando más, las fake news, es una gran realidad. Pero cuando uno habla de la reacción de la gente en las redes sociales, vamos también, pregúntenle ustedes a los representantes de algunas grandes compañías que utilizan millones de dólares. Y te pueden decir que el 50% como mínimo de los datos que manejan esas compañías son producidos por robots.
Y el resto, uno de los problemas que tenemos es que es perfectamente anónimo. Es decir, uno de los problemas que tiene la política en el mundo digital es que no existe una identificación de las personas, no existe una responsabilidad de las personas que intervienen y que influyen en el. Y quiero decir, esa capacidad de manipulación es una capacidad de una manipulación extraordinaria, que se concentra en muy pocas cosas. Y entre eso es en donde surgen algunas de las reacciones que se producen hoy en las llamadas democracias iliberales. ¿Qué hace, por ejemplo, un sistema totalitario todavía desde el punto de vista político, no económico, como es el chino? Cortar radicalmente eso. ¿Qué hace Putin en un sistema no tan totalitario pero autoritario como es Rusia? Cortar radicalmente eso. Y presentar el mundo occidental como algo entregado a algo que lleva al caos y a la ausencia de valores. En fin, no olvidemos esta capacidad de manipulación, porque tenemos todos en la cabeza las inmensas y grandísimas ventajas que nos facilitan oír con los informes de Almagro Alonso. Pero también tenemos que tener en cuenta los gravísimos riesgos de manipulación que existen en este. Lo digo porque al final vuelvo al mismo tema. Revitalizar los valores clásicos, básicos, esenciales de nuestras democracias, nuestros propios valores, nuestras propias creencias, es el paso inicial para hacer que las cosas... Lo que pasa, señor Aznar, y le voy a lanzar la pregunta, que a lo que usted responde, o a lo que usted propone, llega el caso de Hillary Clinton, que ella tenía una agenda, pero que tuvo que pasarse toda la campaña rebatiendo mentiras, críticas, acusaciones, y de esa manera no consiguió colocar su agenda, dándole la victoria a... Pero las campañas electorales nunca han sido tampoco excursiones gratas, ¿no? Es decir, si usted habla de las campañas electorales, pues viene de la campaña electoral entre Andrew Jackson y su contrincante, pues fue una cosa tremenda, lo de John Adams o lo de Nixon y Kennedy, y estamos en Estados Unidos, pero cada uno tiene su historia y cada uno tiene sus batallas, ¿no? Eso puede llegar al máximo.